Cuestión 236. ¿Qué sucedería si una sociedad se corrompiera íntegramente? La corrupción íntegra, de forma perfecta, total, de una sociedad es imposible. El mal siempre existe en el bien como una deformación del bien. De forma que siempre debemos hablar de cómo el mal ha avanzado más o menos en el bien, pero no de que el mal haya triunfado de forma total y absoluta. Por otro lado, una sociedad humana, en este mundo, sin virtud, no podría sobrevivir, se colapsaría. Mucho antes de que el mal llegara a ser perfecto, el funcionamiento de esa sociedad se tornaría imposible. El límite más allá del cual una sociedad se derrumba necesariamente está muy por debajo de su perversión perfecta. La historia del Imperio Romano es un buen ejemplo de esta afirmación. Ahora bien, dejando bien claros estos dos puntos anteriores, la imposibilidad de una corrupción total, la imposibilidad del funcionamiento de una sociedad así, hay que decir que sí que podemos hablar de comunidades humanas corrompidas, de sociedades enteras que han caído de forma más o menos generalizada en la perversión de las virtudes. Y así, Jornet escribió, y cita, «Creemos que si en un momento de la historia el mal prevaleciera sobre el bien, Dios haría saltar la máquina del mundo». Fin de la cita. Efectivamente, eso y no otra cosa es el Apocalipsis. El Creador tendría en una situación así que intervenir, porque la vida humana es un tiempo de prueba para el alma, para hacerla mejor y llevarla camino del cielo. Si la sociedad en vez de mejorar las vidas las pervierte, entonces no está cumpliendo su función. Dios, a partir de ciertos niveles, está obligado por su misma misericordia a intervenir. La historia está plagada de ejemplos de intervenciones divinas directas, incluso para detener y destruir un sistema que es contrario a su propio fin. Hasta ahora las intervenciones han sido parciales, salvo en el diluvio, porque las corrupciones han estado localizadas. Al fin de los tiempos la corrupción será universal, y por eso la intervención será universal y apocalíptica. Cuestión 237. ¿Está Dios obligado a intervenir para detener el mal? Rebasados ciertos límites de iniquidad, bien sea social o personal, Dios, que es Padre, está obligado a intervenir. Si hace falta directa y extraordinariamente, para detener el mal de sus hijos. Pero la raya de ese límite es completamente personal, es decir, se decide persona a persona, pues sólo Él sabe a partir de qué límite cada ser humano entra en un camino de no retorno. Cuantas más esperanzas quepan de que ese Hijo de Dios o la sociedad pueda volver atrás más tiempo da el Señor. Por eso unos pueden llegar más lejos y otros menos. Cuestión 238. ¿Dios escucha instante a instante el interior del pensamiento de cada uno de los demonios? Sí. Él conoce los pensamientos de aquellos hijos suyos que se rebelaron y se alejaron. Ellos le abandonaron, pero el Altísimo sigue escuchándolos. Los escucha instante a instante desde su eterno presente. Ellos están en el Evo, pero el Omnipotente los escucha desde toda la eternidad. Los inmaculados oídos del Santo de los Santos han escuchado, escuchan y escucharán todos sus odios, todas sus blasfemias, todas sus iras.
pero nada altera su perfecta beatitud. Incluso el hecho de que el Omnisciente conozca hasta esto, aunque parezca paradójico, es parte de su gloria. Nada escapa a sus ojos omniscientes. Él conoce cada uno de los pensamientos de los condenados que existen, así como los pensamientos de todos los condenados que podrían haber existido y que ya no existirán. Cuestión 239. ¿Hubiera podido suceder que todos los ángeles se hubieran convertido en demonios? Esta es una posibilidad que alguna vez me he planteado. ¿Se hubieran podido condenar todos y cada uno de los ángeles creados? Es una posibilidad de razón, porque de hecho sabemos que no ha sido así. Sabemos que existen ángeles y demonios. Sabemos que entre los seres humanos, al final, unos estarán a su derecha y otros a su izquierda. Pero la misma posibilidad de razón se podría barajar para los humanos. ¿Se hubieran podido haber condenado todas las almas? La respuesta es sí. Hubiera podido acaecer que todas y cada una de las almas, todos y cada uno de los ángeles se hubieran podido convertir en almas réprobas y ángeles rebeldes. Porque, ¿cuál es el nivel razonable de condenación? Esto no es como 1.000.000 de dados que lanzamos al suelo y que después recogemos en la eterna bolsa fatídica a los que hayan salido con el número aciago. No es una cuestión de estadística, sino de libre albedrío. La misma razón que hay para pensar que no había ninguna razón para que se condenaran ni 3, ni 2, ni 1, vale para lo contrario. La misma razón que vale para lo uno, vale para lo otro. Una decisión libre fue la única razón para que cada uno escogiera su destino oscuro. Eso pudo suceder en 1 centenar, en 1.000.000, en 1.000.000, en todos. No había límite. Cada uno era libre. Todos pudieron haber escogido el bien, todos pudieron haber escogido el mal. Nos sentimos impulsados a pensar que Dios hubiera hecho algo si, por ejemplo, 3/4 partes se hubieran corrompido. Pero no nos damos cuenta de que Dios hubiera hecho todo lo posible por salvar a uno solo de sus ángeles. De hecho, lo hizo. Es un asunto de libertad, no de estadística. Fue una tragedia inconmensurable la condenación eterna de un solo espíritu, de uno solo. Dios hizo todo lo que pudo, pero al final, la libertad. Estas son las reglas, y las mismas reglas podían haber hecho que no uno, sino todos hubieran optado equivocadamente. Pero las reglas no se cambian por el número. Cuestión 240. ¿Conoce Dios el número de los demonios que podían haber existido y no existirán? Sí, Dios conoce todo. Eso incluye que no solo el conocimiento de todos los demonios, sino que incluso conoce todos los demonios que podían haber existido. Ese número es infinito. Si podía haber creado un número infinito de espíritus finitos, un infinito número de seres se podía haber corrompido. Pero conoce ese número infinito de entes posibles con todas sus clases, tipos y jerarquías. Conoce todas las jerarquías demoníacas posibles, aquellas que nosotros, habitantes de la tierra, ni siquiera podemos vislumbrar. Conoce tipos y subtipos de demonios que, de ser conocidos por los mismos ángeles, no podrían menos de admirarse. Nada no puede ser conocido de Dios, por horrible que sea. Abismos terribles, profundidades de conocimiento del lado oscuro del ser real y posible, que sólo Él conoce y que sólo Él puede conocer, pues ningún otro podría cargar sobre sí semejante peso de un conocimiento infinito. Sólo la Santísima Trinidad sabe con todo detalle
que monstruos de perversión podrían haber existido que hubieran sido indeciblemente peores que el mismo Satanás. Monstruos morales, pervertidas naturalezas angélicas llenas de poder, que hubieran podido dejar al Leviatán a la altura de una lagartija frente a un formidable cocodrilo. También esa parte del conocimiento, ese conocimiento de la oscuridad posible, supone un fragmento de la gloria de Dios. Cuestión 241. Mapa de la fenomenología extraordinaria. Quiero ofrecer, en esta parte de la obra, un esquema general, un mapa completo acerca de este mundo de lo extraordinario, y así tener una visión general de esta región de luces y de sombras, de lo divino, de lo angélico, de lo demoníaco. Lo primero de todo que habría que decir que el mundo de lo extraordinario se divide en dos partes. Lo sobrenatural, es decir, aquello que sólo Dios puede hacer, y lo preternatural, que es aquello que va más allá de las leyes de nuestra naturaleza. Solo Dios puede obrar más allá de las leyes de cualquier naturaleza, mientras que los hechos preternaturales se rigen por leyes que no son las nuestras, pero se rigen por las leyes de ese mundo espiritual. Los esquemas que se muestran en esta cuestión también aparecen en Summa Daemoniaca, en la parte dedicada a la fenomenología demoníaca. Si bien es aquí donde se dan explicaciones más amplias acerca de lo extraordinario. Al dar los siguientes esquemas, soy consciente de que algunos creerán que hay fenómenos que escapan a esta clasificación, pero se trata de unos esquemas realizados a partir de la experiencia, no a través de una teoría. Todo cabe en él. Muchos de los fenómenos que se atribuyen al campo de la parapsicología en realidad son demoníacos, angélicos o místicos, siendo el campo de lo parapsicológico el campo que queda delimitado tras excluir lo angélico, lo demoníaco, lo espectral y lo místico. Si bien en el campo titulado Dones Extraordinarios es un campo muy amplio. El campo de lo místico en realidad a veces depende de la acción sobrenatural, a veces depende de la acción de los ángeles y otras depende de los dones que Dios ha concedido a la propia alma. Antes de ofrecer el esquema general de los fenómenos extraordinarios, mostramos aquí el de los fenómenos demoníacos. El campo de la acción angélica se expresa más brevemente en un esquema, porque los ángeles no quitan la libertad, y por lo tanto no poseen. Pero aunque el esquema de la acción angélica sea más simple, hay que recordar que los ángeles tienen en su naturaleza capacidad para hacer todo lo que pueden obrar los demonios. Es muy útil recordar que los ángeles no solo nos inspiran cosas santas, sino que también nos pueden ayudar en la vida ordinaria, recordándonos compromisos que se nos habían olvidado, trayéndonos a la mente dónde estaba algo que habíamos perdido. También pueden inspirar a un artista. El campo de los dones es misterioso, pero hay seres humanos cuyo don es tener contacto con su ángel, de forma que el ángel le inspira qué es lo que le pasa a esa persona, o le informa de un suceso oculto, o de algo que va a suceder en el futuro. Respecto a los milagros, hay que decir que unos milagros los hace Dios directamente, por ejemplo, resucitar a un muerto, o hacer aparecer un riñón a alguien que no lo tenía. Y otros milagros los puede hacer un ángel si Dios se lo permite. Por ejemplo, hacer que una persona que cae en el fuego no se queme, o que el veneno de una serpiente no haga su efecto. Solo Dios puede aparecer un riñón de la nada en el cuerpo de una persona,
o hacer que en las cuencas vacías de unos ojos aparezcan dos ojos sanos. Pero un espíritu angélico, malo o bueno, sí que puede neutralizar un veneno o elevar a alguien en el aire. Por último, ofrecemos el esquema de los fenómenos angélicos. Muchas personas verdaderamente religiosas sienten el impulso de condenar todo lo extraordinario que no proviene de una vida de oración, aplicando una regla muy simple: si no viene de Dios, viene del diablo. Eso es un error. Las cosas, no pocas veces, son más complicadas de lo que creemos.